A ver, chicos, primero, excelente, el Homo habilis. Una consulta, ¿quién propuso la mutación? ¿Quién propuso la mutación como un elemento para la hominización? Muy bien, excelente, excelente, Charles Darwin. Eh, otro, primer horticultor del Perú. ¿Quién fue? Primer horticultor del Perú. ¿Cómo que ni idea, gracioso? Ya, ¿cómo que ni idea? Ya, a ver, chicos, primer horticultor, esa es pregunta de siempre acá. ¿Ah? Ese es, si hablamos de horticultor, excelente, estamos hablando de Nanchoc, muy bien. Por ahí guitarrero también, aunque el más antiguo es Nanchoc. Y primer domesticador de camélidos, domesticador de camélidos. Uy, chicos, domesticador de camélidos, Telar Machay, excelente, mi estimado, excelente. Otra, la, ¿cuál fue la primera gran revolución de la humanidad, jóvenes? La primera revolución de la humanidad. El primer momento que cambió la vida de la humanidad, ¿cuál fue? Excelente, la revolución agrícola. Muy bien, muy bien, bien, buena, buena. ¿Cómo se llaman las primeras formas de organización humana, jóvenes? Primeras formas de organización humana. ¿Mm? Bandas, muy bien. Bandas, ¿no? Otro, a ver, otro. La, a ver, la crisis. Ah, qué especie humana desarrolla por primera vez el lenguaje complejo? Ay, ay, muy bien, gracias. El neandertalensis, muy bien. ¿Cuáles son las primeras evidencias? ¿Qué objetos reflejan las primeras evidencias del culto a la fertilidad humana? A ver, ¿qué objeto? Excelente. Las estatuillas, pequeñas estatuillas llamadas Venus paleolíticas. Las Venus paleolíticas, otra. En, a ver, quién propone ah, el paso de Beringia como medio de poblamiento americano? ¿Quién propone el paso de Beringia como medio para el poblamiento americano? A ver, chicos, ¿qué pasó? Beringia. ¿Quién lo propuso? Ese es Alex Jarlica. Ya, Alex Jarlica. A ver, otro. La, ¿El hombre descubrió o usó el fuego? Ya, uso, muy bien. Ya ese término no hay que descuidarlo, ¿ah? Pregunta, ¿cuál fue la primera, cuál fue el primer logro humano, ya, la primera adaptación humana? La primera adaptación físico-anatómica humana, ¿cuál fue? A ver. Muy bien, excelente, excelente. Acuérdense que el bipedismo es un logro, pero un logro anterior. El bipedismo lo logran los australopithecus. Otra, ¿en qué periodo del viejo mundo, en qué periodo desaparece la megafauna? A ver, ¿en qué periodo desaparece la megafauna? A ver, tengan cuidado. Pleistoceno, en sí la fauna desaparece en el Holoceno, pero el Holoceno es un periodo de la Tierra. Te estoy hablando de un periodo humano, ¿ya? El Holoceno es un periodo geológico. ¿En qué periodo humano?
Desaparece la megafauna. Excelente, muy bien, el Mesolítico. Ya, y acá en el Perú, ¿en qué periodo? Acá en el Perú, ¿en qué periodo, ah? Uy, chicos, acá en el Perú, ¿en qué periodo? Arcaico inferior se le llama, ¿ya? Se le llama arcaico inferior. Muy bien, estamos en algo ahí. A ver, otra. La, ¿En qué periodo se registran las primeras evidencias de escritura? ¿Mm? ¿En qué periodo se registran las primeras evidencias de escritura? No, del bronce, mi estimado. En la edad del cobre todavía no, en la edad del bronce es otro. Los primeros imperios, ¿en qué periodo surgen? También, muy bien, edad del bronce, también en la edad del bronce. Otra, a ver, mm, ¿qué actividades integran la producción incipiente? ¿Qué actividades integran, componen la producción incipiente? A ver, bien, la horticultura y qué más, falta una. No, pues marisqueo significa extraer, es una actividad extractiva. Producción estamos hablando. La horticultura está bien. La otra actividad es el pastoreo, ya, la domesticación de animales, muy bien, ya, excelente. Otra, mm, ¿cuál es la ruta de poblamiento? ¿Cuál es la ruta de poblamiento según la teoría solutrense? Acuérdate que hay cuatro teorías, ¿ah? Asiática, oceánica, australiana y solutrense. Según la solutrense, ¿cuál es la ruta de poblamiento? A ver, chicos, ¿cuál sería esa ruta de poblamiento según la teoría solutrense? Muy bien, el norte del Océano Atlántico, excelente. Otra, mm, la, eh, ¿dónde se han encontrado los principales hallazgos de Homo erectus? ¿En qué continente? Ya, principalmente en Asia, ¿ya? En Asia se han hallado. ¿Cuál es la única especie, ya, la única especie que llegó a poblar América? Muy bien, el Homo sapiens. El Homo sapiens, interesante. ¿Cómo se llamó la primera forma de economía humana? Como que trueque. ¿Qué hablas? Ya, se llama economía muy bien, economía de subsistencia. Economía de subsistencia. Ya, ¿qué actividades conforman la economía de subsistencia? La caza, muy bien. La caza y la recolección, excelente, chicos. Muy bien. Vamos a entrar entonces ahora al tema de hoy, ¿ya? La caza, vamos a entrar al tema de hoy. Hoy día vamos a desarrollar la temática que se relaciona con un tema importantísimo para la historia universal. De hoy día nos toca HU. Así que hoy día vamos a ver la temática. Ya vamos a ver acá. No, este no es. Listo. Chicos, ¿observo el PPT? ¿Me confirman? Sí, profesor. Ok, chévere. A ver, veamos. El tema número 3 trata básicamente sobre la Edad Antigua y vamos a ver dos pueblos importantes que son Mesopotamia y Egipto. A ver, entender a la Edad Antigua, jóvenes. ¿Qué estudia la Edad Antigua? Estudia los primeros estados, los primeros estados. Debemos entender que esos estados ya eran civilizaciones y justamente en la Edad Antigua surge un detalle muy peculiar,
Eh, ¿Por qué? Porque, a ver chicos, eh, tú sabes que toda la vida en- el hombre ha basado su vida en el desgaste de energía. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, O- profe, se entiende. Ok, ok. Tú sabes que cuando bailas, cuando caminas, estudias, gastamos energía. El detalle peculiar acá es que el desgaste de energía hace que nosotros, o sea, nuestra vida se basa en consumir y en gastar energía. Pero imagínate que el ser humano, la persona, al día puede gastar 10 unidades de energía. Ya, al día gasta 10 unidades de energía. Profe, esas 10 unidades eran suficientes para el momento en que éramos pueblos primitivos. Pero cuando pasamos de pueblos primitivos a pueblos, a civilizaciones, hay un factor, pues. Acuérdate que aquí surgen grupos dominantes y grupos explotados. Y los grupos dominantes quieren demostrar un poder. Por eso es que los grupos dominantes construyen cosas como pirámides, templos, palacios, entre otros, ¿ya? Para construir esto, tú necesitas ¿qué cosa? Ya no necesitas 10 unidades. Aquí por lo menos necesitas unos 10.000 unidades de energía. Y para construir eso, esto no lo puede hacer una persona. Necesitas del trabajo conjunto de miles de personas que te permitan lograr ese objetivo. Ahí es donde se desarrolla un sistema llamado el esclavismo. ¿Qué es el esclavismo, jóvenes? Es un sistema económico social que se basa fundamentalmente en el trabajo de los esclavos. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Se entiende. Ya, ok. Por favor, me contestan, porque si no, no puedo saber si se entendió o no. A ver, ¿qué es un esclavo, profe? Un esclavo es una persona que no tiene capacidad de tener propiedad, ¿ya? Perdón, disculpe, me equivoco. El esclavo es un ser. La persona tiene derechos y el esclavo no tiene ningún derecho. Ya, el esclavo no puede tener propiedad ni de él mismo ni de los frutos que desarrolle su trabajo. Por eso es que la vida del esclavo es bastante peculiar en ese sentido. Solamente juntando el trabajo de estos miles de esclavos vas a poder lograr estas construcciones. A ver, pregunta, básicamente el esclavo fue el motor que generó los grandes logros de la Edad Antigua. Cuando hablamos de esclavismo tenemos que hablar de su origen. Profe, ¿de dónde salían los esclavos? Y habían dos fuentes principales. Las guerras, por un lado, y por otro lado, las deudas. Profe, ¿y deudas por qué? Porque sucede que al momento de pagar los tributos había gente que no podía pagar. Y de ahí surgieron entonces una forma de esclavitud que en Grecia y en Roma se volvieron muy famosas, llamada la esclavitud por deudas. Por ese motivo es que esas dos eran las principales fuentes de origen de esclavos. Profe, ¿dónde trabaja el esclavo? El trabajo se realizaba principalmente en dos lugares. El más numeroso de ellos, el que concentraba más esclavos, era el campo. La mayoría de trabajos trabajaban principalmente en las zonas agrícolas, en la producción agrícola. El otro grupo de esclavos trabajaba en talleres. Hubo esclavos en otros lugares, ¿ah? Esclavos de trabajo doméstico, habían esclavos que eran profesores, ya habían una diversidad de esclavos. Pero como te digo, la más importante cantidad de ellos, la más importante de la cantidad de ellos, trabajaban principalmente en estos dos lugares. Entonces, otro detalle de los esclavos, del esclavismo, es que el esclavismo dio origen a las primeras, bueno, perdón, dentro de las primeras civilizaciones se consolidó este sistema esclavista. Y hay que tener en cuenta que todas estas civilizaciones generaron una base dietética. ¿Se entiende eso, jóvenes?
¿Se comprende? Se comprende. Sí, profesor. Chévere. Hay un detalle, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿qué porcentaje de tu plato de segundo, ya que te has comido hace un momento, qué porcentaje de ese plato de segundo es proteína? Acuérdate que en tu plato de segundo, ¿en qué alimento está la proteína? En la carne. En la carne. La pregunta es, ¿qué porcentaje de ese plato es proteína? No sé, 5, 90%. 70%. Su tanta carne como Yo tienen sí. plata. ¿Cómo tienen plata? Bueno, puede ser, ¿ya? Profe, hay ahí un detalle, hay ahí un detalle. En la mayoría de nosotros los mortales, ¿ya? ¿Te has dado cuenta que eh, la cantidad de comida que hay en nuestro plato, la cantidad de carne que hay en nuestro plato es muy pequeña? ¿Se entiende? Sí, profesor. Da una lonjita nomás, ¿no? Ya, y eso es por algo, pues sucede que la alimentación de proteínas es bastante cara, pues no es barata. A ver, anda, cómprate un pescado entero, ya, eso cuesta, no es para nada barato. Entonces, ahí se genera un factor muy importante, pues, porque todos los pueblos de la antigüedad han tenido un grave problema. Para poder lograr construir grandes palacios, grandes fortalezas, entre otros, se ha tenido que juntar una gran cantidad de gente. Y para juntar esa cantidad de gente, ¿qué necesitas? Lo primero que necesitas es cómo alimentarlos, ¿ya? Por eso es que todos han necesitado de un alimento que sea base de la alimentación. Pregunta, en tu plato de segundo, ¿qué es lo que más abundaba? ¿Cuál es el producto que más abundaba en tu plato de segundo? Los vegetales. Vegetales, wow. ¿Qué implica? Justamente si te das cuenta, la mayoría de la gente en el Perú que come arroz, trigo, el pan, ¿no? ¿Se comprende? Avena. Ya, también muy bien. Por eso es que entendamos, Egipto, Mesopotamia y Egipto generaron como base dietética el trigo. La India generó la soja. China generó como base el arroz. Si hablamos de Mesoamérica, su base fue ¿qué cosa? El maíz. ¿Y en Perú cuál fue esa base? En Perú, ¿cuál fue esa base? La 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 capa. papa. papa. La papa, pues. Te das cuenta que todos necesitaron de esto. Si no hubieran tenido un alimento barato, de menor costo y en gran cantidad, no hubieran podido juntar esta cantidad de personas para tener las grandes construcciones que los caracterizaron. A ver, el primero de esos pueblos que vamos a analizar es el pueblo mesopotámico. Este pueblo mesopotámico es curioso, ¿no? La palabra meso significa entre y pota significa ríos, debido a sus dos ríos importantes, el Éufrates y el Tigris. Este sector, jóvenes, empezó a ser estudiado. Mira, por ejemplo, acá ves una foto del paisaje en Mesopotamia. Mira los suelos desérticos y fíjate que no hay grandes montañas en sí. Eh, la arqueología tiene un detalle bastante particular. Tú sabes que para el siglo mm, para- hasta el siglo XIX no se conocía mucho, se conocía ya algunas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, ya se había estudiado, estaba estudiando Egipto, se conocía la India, la China, ya, ya diversos comerciantes habían llegado a esos lugares desde el siglo XIII. Pero sin embargo, sucede aquí entonces un factor importantísimo, diría yo, puesto que de este sector llamado Mesopotamia no se conocía prácticamente nada. ¿Se entiende? Era un lugar muy poco estudiado. Y eso generaba, ¿qué cosa? Grandes misterios. Otro detalle también es curioso. Tú sabes que en Europa, hasta el siglo XIX, uno de los principales pasatiempos era la lectura, ¿ya?
O sea, imagínate, pues ahorita hay cuánto joven que le gusta los videojuegos, ¿no? Pero en ese tiempo no había eso. A los jóvenes el principal pasatiempo era leer. Y muchos jóvenes habían leído, y uno de los libros más leídos, aunque no lo creas, era la Biblia, ¿ya? Por ese motivo es que en la Biblia habían narraciones impresionantes y en el siglo XVIII, XIX es cuando algunos aventureros viajan a Mesopotamia para tratar de descubrir si esos elementos eran ciertos o no. ¿Se entiende? Sí, ¿Ya? Es así que, es así que van pues a este lugar. Algunos fueron buscando algo peculiar, el llamado Jardín del Edén. Querían saber si el Jardín del Edén que decía en la Biblia en verdad era un lugar que existía. Obviamente no encontraron nada, ¿no? Otros se dedicaron a buscar la famosa Torre de Babel, que no era otra cosa que el Sigurat de Babilonia. Eh, pero es curioso porque en la mayoría de gráficos, la Torre de Babel figuraba como si fuese una torre cilíndrica, ¿ya? Y los mesopotamios nunca construyeron así. Eh, Otro detalle, dos ríos son importantes acá. Aquí puedes ver el río Éufrates y en la parte media está ahí Babilonia. Jóvenes, pregunta de examen. Babilonia es la ciudad más importante de todo Mesopotamia, siempre lo fue. Acá al costado ves el río Tigris y en la parte superior la famosa ciudad de Nínive, que fue la capital del pueblo asirio. A ver, veamos acá. Ah, un detalle también es que estos deseos de aventura conllevaron a estudiar muchos elementos, ¿no? Y también a saquearlos. Por ejemplo, mira, un detalle, tú sabes que hasta el siglo XIX, la, un elemento muy caro de obtener eran las mayólicas azules. ¿Se comprende? Sí, profesor. ¿Ya? Era carísimo, solamente hoy día mayólica azul tienes hasta en tu baño, ¿no? Porque hoy día el procedimiento se ha hecho más barato, es más cómodo, pero antes era un procedimiento carísimo. Cuando un señor, algo así como un guaquero inglés, va a Babilonia, la actual ciudad de Bagdad está a unos kilómetros de Babilonia. Cuando este señor va, encuentra un montón de mayólicas azules y las reúne y era esto, el famoso portal de Ishtar, uno de los grandes avances del desarrollo de la arquitectura mesopotámica. A ver, Mesopotamia se ubica en un sector que los antiguos aventureros le llamaban la media luna fértil, ¿ya? Este sector. Hoy día es el actual país de Irak y hoy ubicamos tres sectores, ¿ya? Al medio se encuentra el sector de Akkad. Akkad es lo que los hebreos llamaban Caldea. En la parte norte se encuentra el pueblo asirio, ¿ya? Y en la parte sur, esa era la parte que no había sido estudiada, pero es la parte más antigua del lugar. En la parte sur es donde los arqueólogos encontraron algunas ocupaciones y debido a que está en la parte sur le llamaron Sumer. De ahí viene el nombre sumerio, pues. Por eso encontramos tres lugares bien definidos. A ver, la historia de Mesopotamia tiene una serie de características. A ver, aquí preguntas fijas de admisión, ¿ah? Sumerios. Los sumerios son la base de la civilización, ¿ya? Los principales inventos que caracterizaron a Mesopotamia son de ellos. Los acadios forman el primer imperio. Los babilonios crean los famosos códigos legales. Con los asirios se da la máxima expansión. Y con los neobabilónicos se da el máximo apogeo. Apogeo. Luego, profe, de ellos, básicamente hay pueblos extranjeros que van a invadir a los mesopotamios, ¿no? A ver, la primera etapa trata del estado sumerio y el imperio acadio. Aquí podemos observar, los estados sumerios se caracterizaron por vivir en ciudades-estado. Profe, ¿qué significa esto de ciudades-estado? Ciudades-estado son ciudades independientes. Justamente aquí ves un esquema, ¿se ve los puntos negros? Sí, profe. Ya. Cada uno de los puntos negros no es otra cosa que una ciudad-estado. El problema de los mesopotamios es que nunca comprendieron que la unión hace la fuerza.
Por ese motivo es que siempre paraban peleándose y peleándose uno con otro. Eso también le generó que este lugar tenga altos y bajos, ¿no? ¿Qué más? Entre ellos tenemos a la ciudad de Ur, que es la más antigua, de ahí que de esta palabra, pero Uruk, de la palabra Uruk nace la palabra Irak, que hoy día se utiliza. La ciudad de Ur, la ciudad de Lagash. En su interior se construyeron sigurats. Los encipatés y los reyes sacerdotes ordenaban la vida local. Mira, aquí ves una estatuilla de un encipate, ¿sí? Aquí ves un sigurat, que son estos grandes templos de ladrillo. Un detalle que hay que tener en cuenta es que en Mesopotamia no hay grandes montañas de roca. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Se Sí, comprende? Ya, por eso es que la mayoría de sus templos y palacios no son de piedra, pues, como en otros lugares, son principalmente de ladrillo, y por eso es que muchos de ellos se encuentran en un proceso de desgaste. A ver, luego tenemos que inventaron qué cosa. Mira, un detalle, ves acá unos sumerios, si te das cuenta tienen los ojos pintados, esos señores ya usaban algo así parecido al maquillaje. Inventaron qué cosa, la escritura, aquí ves la escritura cuneiforme, sistema, sistemas de contabilidad. Por ejemplo, ellos ya colocaban sus dedos como huellas digitales, el arado y un invento importantísimo que ha revolucionado al mundo es esto, la rueda de madera, ya, que fue utilizada ya hace 5000 años, ¿no? A ver, con la llegada de los acadios se formó este señor llamado Sargón I. Sargón I fundó el Imperio Acadio, ya, el primero de la historia. Justamente acá al costado hay una máscara de bronce, ¿no? Esta máscara de bronce se piensa que es la cara propiamente de Sargón. Profe, ¿cuál es el detalle de la vida en el tiempo de Sargón? Se dice que Sargón debía ser terrible vivir en los tiempos de Sargón, jóvenes. Profe, ¿por qué terrible? Porque este gracioso, a ver, cuando hacía sus guerras de conquista, para financiarlas, venía, se llevaba tus vacas, se llevaba tus carneros, luego venía y se llevaba a tu hijo, porque necesitaba soldados para sus tropas, entre otros. Ya era terrible vivir en esta etapa. Posteriormente vamos a la etapa del Imperio Babilónico y el Imperio Asirio. A ver, veamos acá. Dice, en el Imperio Babilónico, ya en el Imperio Babilónico podemos observar, por ejemplo, a un famoso rey que lo vemos acá. El más famoso de ellos, llamado el rey Hammurabi. ¿Ya? Hammurabi extendió su imperio, conquistó una serie de ciudades, ¿ya? Pero lo más importante es que Hammurabi creó, a ver, como te dije al inicio, ¿no? Un, un señor que buscaba tesoros, llegó a Irak tratando de buscar el jardín del Edén y no encontró nada. Sin embargo, este señor, debido a que no encontraba nada, viajó al otro país, a Irán. Cuando llega a Irán, este señor se da cuenta de que descubre una torre que no era la torre de Babel, pero sin embargo, este señor va a una especie de mercado de pulgas. ¿Se entiende lo de mercado de pulgas? Sí, profesor. Ya, de lo que acá llamamos una cachina, ¿no? Se va a Pequeño un, fashion. claro, ¿no? Se va a este lugar y en ese lugar encuentra esta piedra. ¿Qué es esta piedra, profe? Este es el famoso código legal de Hammurabi. Como ves, en la parte alta tiene esta figura y en la parte media, porque acá abajo ya no hay nada, en la parte media tiene todas estas inscripciones. El código de Hammurabi, el código de Hammurabi es conocido por la aplicación del principio del talión, también llamado ley del talión. ¿Se entiende lo de principio, no? ¿Se comprende? Sí, se comprende, profe. Ya. Eso significa lo siguiente. Significa que el principio es un eje en sí, ¿ya? Profe, ¿qué hablas? Lo que pasa es lo siguiente, mira.
Por ejemplo, eh, fíjate que las leyes peruanas no están hechas en función a la venganza, sino están hechas en función a la proporcionalidad. Eso es la ley del talión. Profe, ¿qué hablas? O sea, en la ley de Hammurabi, si tú robabas te cortaban una mano, si tú mentías te cortaban la lengua, ¿ya? Eso significa qué cosa, que se aplicaba un principio muy cruel en sus leyes. Eso es un principio, ¿ya? Bueno, un detalle que se conoce, que se sabe por las tablillas encontradas, es que parece que Hammurabi no aplicó su ley, no la aplicó, ¿cómo te explico? No la aplicó de manera muy sangrienta, ¿se entiende? Se entiende. Ya. Entonces, ¿eso qué significa? Que al parecer la gente no vivió tan mal. Hammurabi no fue un gobernante tan cruel que digamos. Bueno, al menos eso es lo que dicen los documentos. Bueno, con la caída de Hammurabi, la caída del imperio de Hammurabi, se produce por las invasiones que vinieron desde pueblos superiores, por ejemplo, los indoiranios, en Mesopotamia invaden los casitas, los urritas mitanis, los hititas, los ixos, son pueblos diversos que van a invadir el sector. Estos pueblos van a llevar armas de hierro, van a llevar caballos de guerra, caballos y carros de guerra, por ejemplo. El otro pueblo a analizar es el pueblo, el imperio asirio. Los asirios vivían en la parte norte de Mesopotamia y desde ahí iniciaron un gran proceso de expansión. Acá al costado ves el famoso palacio de Asurbanipal. Esto es curioso porque el palacio de aquí ves al costado a Asurbanipal. Curioso, profe, porque todo el palacio de Asurbanipal está hecho de piedra. ¿Se entiende? Se entiende. Ya. Pero lo curioso es que, profe, yo te he dicho que eh, yo te he dicho que en Mesopotamia no hay piedras. Entonces, ¿de dónde hicieron para conseguir las piedras? Lo que hicieron, tuvieron que traer los esclavos, tuvieron que cargar estas piedras desde lugares muy lejanos para poder construir, imagínate, todo un palacio, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Ahí ves a Surbanipal, debajo ves, mira, acá ves la reconstrucción de la puerta del palacio de Nínive. Acá puedes ver, por ejemplo, un detalle de los asirios eran su inclinación por la guerra. Eran soldados con innovaciones como, por ejemplo, los carros de guerra, los arietes, entre otros. Justamente acá este mural, este friso nos explica eso. Mira, aquí puedes ver el castillo, ¿no? Al costado puedes ver, mira, el escalero, los soldados subiendo. Aquí los asirios matando prisioneros. Acá puedes ver el tanque y acá el ariete. Pero acá en la parte superior vemos algo muy curioso. ¿Qué vemos ahí? Lo que está acá, los llamados empalamientos. Ya hay soldados que están siendo atravesados por un palo como señal de castigo, eh, entre otros, ¿no? En la parte superior hay otro detalle importante. La primera biblioteca del mundo, que fue hallada dentro del palacio de Asurbanipal, ¿ya? Esto es algo curioso porque los asirios, a su vez que eran personas muy aficionadas a lo bélico, a la guerra, también eran personas que tenían como con alto interés el desarrollo de su cultura. Ya les importaba mucho su cultura y el desarrollo de su pensamiento. En ese sentido, entonces, viene aquí este factor bastante peculiar, ¿no? En esta biblioteca se han encontrado tablillas que nos explican cómo es que cómo se llamaban, por ejemplo, los dioses, se llamaban los representantes de esta cultura. En este lugar también se han encontrado inclusive hasta recetas médicas, ¿se entiende? Correcto. ¿Ya? Por ejemplo, tú sabes, imagínate que tú comieras pollo a la brasa por todo un mes. Tus intestinos se llenarían de alimentos secos y eso te generaría una enfermedad. Al momento de ir al baño te generaría una enfermedad llamada hemorroides.
Hoy día, ¿cómo se sana eso? El médico lo que te va a recetar es un laxante para evacuar el intestino. ¿Se entiende? Hemorrobil. Ya. Ahí hay un detalle, jóvenes, ¿ah? Ahí hay un detalle. En una tablilla asiria se ha encontrado qué cosa, que los asirios combinaban, en un vaso grande combinaban leche de vaca, leche de cabra, esencias, combinaban también, a esto le echaban orines de cabra y todo eso se lo tomaban, pues. Eso, ¿qué era? Era un laxante, ¿ya? Pero ¿cómo sabemos todos esos detalles? Por las tablillas que han escrito. De ahí las jóvenes, algo que debemos entender es la gran importancia que tiene la escritura para poder reconstruir el pasado de estos pueblos. Bueno, en el imperio babilónico destaca un señor llamado Nabucodonosor. Segundo, Nabucodonosor lo puedes ver acá en esta moneda, ahí puedes ver su rostro, y puedes ver sus grandes obras, por ejemplo, sus conquistas, especialmente cuando conquista Jerusalén. Ya aquí ves la famosa Torre de Babel, que no era otra cosa que el Sigurat de la ciudad de Babilonia, la puerta de Ishtar en la parte de abajo, los jardines colgantes. Eh, la puerta de Ishtar original se encuentra en Inglaterra, en un museo en Inglaterra. Ya lo que hay en Irak es una réplica. Y otro detalle importante lo vemos acá. Puedes observar en la figura cuando Jerusalén es conquistada, muchos de los habitantes de Jerusalén son llevados como prisioneros hacia Babilonia. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Pero lo peculiar que hoy día se sabe y se piensa es que al parecer, al ser llevados a Babilonia es cuando estos señores por primera vez escribieron la Biblia. Hasta el momento en que son esclavizados, la Biblia no existía. La Biblia, simplemente los relatos de la Biblia se transmitían oralmente. Fue en Babilonia donde esto se empezó a escribir. A ver, vamos a ver los aportes culturales, ¿ya? De este pueblo. Primero, tenemos la numeración, la hidráulica sumeria, básicamente el trabajo del agua para poder expandir la agricultura, ¿ya? Luego tenemos acá la numeración. Ah, chicos, numeración sexagesimal. ¿Cuál es el número base? 9. Como que 9. Sexagesimal. El número base es 60. ¿Ya? Ahí hay un detalle importante, ¿ah? Muy importante, porque ten en cuenta que hoy día, si nosotros contamos, acuérdate que el minuto vale 60 segundos, la hora vale 60 minutos. Eso de que valgan 60, eso proviene de la antigua cultura mesopotámica. De ahí proviene ese hecho. Luego dice, la escritura cuneiforme, otro de sus avances lo vemos acá, la famosa escritura cuneiforme, ya tan importante para entender pues sus avances, sus registros. Luego tenemos esto, el calendario lunar, que está incompleto pero refleja las formas de sus observaciones. Acá puedes ver, por ejemplo, la famosa epopeya de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh narra las aventuras de una persona que viajó a los infiernos, pues, y que curioso, recogió algo así como el fruto prohibido. Por eso es que los hebreos, cuando viven en Babilonia, los hebreos van a recoger mucho de estos mitos mesopotámicos y los van a colocar en la Biblia, pues, los van a meter en la Biblia, especialmente en el libro del Génesis. Luego dice, otro invento es el ladrillo, fundamental. Como no tenían piedra, el ladrillo jugó un rol fundamental para sus grandes construcciones. Aquí ves, por ejemplo, los zigurats, ya estos edificios impresionantes. Luego tenemos, mira acá, los toros alados. Mira, puedes ver ahí el toro alado y al costado puedes ver, mira, el tamaño de una persona. Ya, por el tamaño tú puedes darte cuenta que esto debe de venir más o menos 5 metros. Son bastante grandes. Acá ves los carros de guerra y las armas, las carros y armas de guerra, especialmente que se mejoraron con el hierro, y las ideas religiosas, ¿no? Las ideas religiosas. Mira, acá está el famoso Pazuzu. ¿Sabes quién es Pazuzu? Hay que sale en el exorcista. Sí, pues. Pero lo peculiar es que en El Exorcista Pazuzu es un demonio, ¿no? Pazuzu en sí era un ángel, ¿ya? Era un ángel que protegía a las madres embarazadas.
ya, entre otros. Bueno, veamos. El siguiente pueblo es el Antiguo Egipto. Egipto está ubicado en la zona noreste de África. Acá está el Bajo Egipto, aquí está el Valle, que sería el Alto. Algunas ciudades importantes tenemos acá Memphis. Memphis está ligada a las pirámides, pero la ciudad más importante de todas fue Tebas. Quizás sus famosos templos de Karnak y Luxor. Aquí vemos el Bajo Egipto. En el Bajo Egipto podemos identificar qué cosa. Ya aquí podemos identificar, por ejemplo, la vida ya en torno a la zona baja, al delta. Acá está Memphis, por ejemplo, está al horizonte de Atón, ya la tumba de Meidum, entre otros. Y en la parte de afuera de Egipto está la famosa ciudad de Alejandría. En el Alto Egipto podemos observar ya lugares como Ábidos, Deir el Bahari, acá está la ciudad de Tebas, ya, y en uno de los lugares más importantes se encuentra al sur, que es Abu Simbel. Abu Simbel. En la evolución histórica debemos tener en cuenta que la historia de Egipto no empieza con los faraones, sino empieza antes de ellos, y a eso se le llama el periodo predinástico. Es el periodo donde existieron las famosas tribus llamadas los nomos. Dice, ahí ves a los nomos. Luego, en el Imperio Antiguo, ya en el Imperio Antiguo, esta es la etapa tinita. ¿Por qué? Porque la ciudad más importante fue la ciudad de Tinis. Ahí destaca Narmer, que fue el primer faraón que hizo la primera unificación. Pero luego se cambia la capital y surge la ciudad de Memphis, el periodo menfítico. Aquí destacan las famosas pirámides. Luego, se da el primer intermedio. En el primer intermedio lo que se observa es qué cosa, la caída del primer imperio, pues, y los nomos vuelven a liberarse. Posteriormente hay una nueva unificación desde la ciudad de Tebas. Se impone el culto a Mor-Ra y se produce la invasión de los Hicsos, ¿ya? Justamente la invasión de los Hicsos genera la segunda caída del imperio. Posteriormente destaca el Imperio Nuevo Tebano. Aquí destacan líderes como Tutmosis III, Amenofis IV, Tutankamón y Ramsés II, ¿no? Esta es la famosa ciudad de Tebas, la ciudad más importante de todo Egipto. Aquí algunos faraones a tener en cuenta. Amosis es quien expulsa, quien vota a los Hicsos. Luego tenemos acá a Hatshepsut. Hatshepsut es una faraona mujer, ya que logró tomar el mando, pero que usurpó el trono. Acá arriba vemos su famosa ciudad llamada Deir el Bahari, la famosa ciudad. ¿Puedes verla acá abajo? ¿Se observa la ciudad? Sí, profesor, se observa. Ya. Pero lo curioso, si te das cuenta, ese lugar es un cerro que ha sido excavado, ¿no? Todo esto que vemos acá es lo que han picado. Ese cerro era una cantera que se utilizó para sobre eso colocar una ciudad. Lo que dicen los escritos es que Deir el Bahari en su momento fue un gran bosque. O sea, todo esto estaba cubierto de árboles, básicamente porque desviaban el agua. A ver, con Tutmosis III se da una particularidad. Él es desconocido por desarrollar la máxima expansión militar. Como vemos, llega, conquista hasta la zona de Egipto e inclusive entra a los sectores más profundos. ¿Qué más? Amenofis IV es conocido por el llamado monoteísmo. Él implanta el monoteísmo en Egipto. Para hacerlo, básicamente obligó y mató a muchos sacerdotes que tenían cultos diferentes. Aquí debajo ves a su esposa llamada Nefertiti, Nefertiti, ¿ya? Y un caso curioso es que puedes ver acá es su ciudad. Eso ha sido pregunta, así que ten cuidado. La ciudad de la ciudad donde estuvo la capital de Amenofis, esa ciudad se llama Tel el Amarna. Tel el Amarna. Hoy en día tiene un nombre musulmán, ¿no? Tel el Amarna. Pero por eso es que en esta ciudad se aprobó el monoteísmo. Por eso es que también al monoteísmo se le conoce como reforma amarniana. Como reforma amarniana. A ver, muerto Menofis, toma el mando su hijo Tutankamón.
Tutankamón restablece el politeísmo. Establece el politeísmo. Mira, aquí ves, por ejemplo, cuando se halló su tumba, mira una especie de cerradura, ¿no? Y el gran tesoro que se encontró. La tumba de Tut hasta ahora es la única tumba que se ha encontrado intacta en ese sentido. Ahora, el más importante de los faraones, ¿quién es? El más importante, y eso tomarlo en cuenta, es básicamente Ramsés II, ¿ya? Ramsés II es el faraón más importante de todos. Eh, Tal era su fama que existió hasta la semana, en ese, en ese, en esa, en ese, este faraón fue tan famoso que existió hasta Ramsés XII, ¿ya? E inclusive, hoy en día se cuestiona mucho, los arqueólogos cuestionan de que haya existido el famoso éxodo de Moisés. ¿Se entiende? ¿Podría volver a repetir, por favor? Hoy día se pone en duda. ¿Han visto las películas de Moisés y el éxodo y que cruzó, que se abrieron las aguas? ¿Ya? Hoy día eso está en duda. Si eso en verdad fue bueno, si los hebreos vivieron en Egipto, eso está en duda. ¿Por qué, profe? Porque los arqueólogos que han excavado Egipto, en ninguna parte han encontrado basura hebrea, basura que identifica a los hebreos. Por ese motivo, lo que hoy día se piensa es que ese enfrentamiento entre los hebreos de Moisés y Ramsés XII nunca existió. Lo que se piensa hoy en día es que al parecer esa historia la inventaron los hebreos para decir que habían ganado a Ramsés. No hay pruebas de eso. Acá está su ciudad, Pi Ramsés, y acá vemos una de sus grandes construcciones, que es Abu Simbel, ¿ya? A ver, chicos, pasamos a los aportes culturales de los egipcios. Lo primero es la escritura. Aquí, esta es la famosa piedra. ¿Se acuerdan de colegio cómo se llamaba esto? La piedra Rosetta, descubierta en una campaña de Napoleón por el general Champollion. No, por el general Bustard y descifrada por el francés Champollion. De aquí destaca la escritura jeroglífica, la hierática y la demótica, que fueron los tipos de escritura utilizados en el antiguo Egipto. Entre los aportes culturales tenemos, por ejemplo, la geometría, ¿ya? Importantísimo para el desarrollo, por ejemplo, de la división de campos y para la arquitectura. Tenemos la numeración decimal, tenemos sus avances en astronomía, por ejemplo, su modo de interpretar el universo, ¿ya? Tenemos también puedes ver acá los dioses egipcios en la religión politeísta, en la medicina, el proceso de momificación. En cuanto a la orfebrería, tenemos el tesoro de Tutankamón. Ojo, todas las pirámides han sido saqueadas, todas. La única, el único lugar que se encontró intacto fue la tumba de Tut. Y eso, gracias que la tumba de Tut se desplomó y por eso es que los ladrones no pudieron entrar. Aquí están los famosos colosos de Memnon, ¿no? Los colosos de Memnon. Y aquí tenemos al famoso escriba sentado y por acá la esfinge, ¿no? Hasta ahora no se sabe exactamente para qué servía la esfinge, solamente hay hipótesis. Aquí ves parte de su desarrollo, entre otros. Y aquí una esfinge bastante pequeña, se han encontrado esfinges pequeñas en diversos lugares. En arquitectura, la primera forma de arquitectura es la civil. Fíjate, por ejemplo, acá dos elementos importantes de Egipto. Las columnas que utilizaron en diversos momentos y las columnas por un lado y por otro lado esto, los obeliscos. Ahí vemos, por ejemplo, puedes ver aquí el templo de Luxor. El primero fue Karnak, este es Luxor. Puedes ver acá de noche las llamadas el palacio de Abu Simbel. Abu Simbel. Ahora, esta es la arquitectura civil.
En la arquitectura funeraria, ¿ya? Destaca primero las mastabas. Ojo, las mastabas son de la etapa tinita. De la etapa tinita, ¿ya? De la etapa de la primera etapa de los faraones. ¿Cómo estamos en el tiempo? Ya. Luego, en la pirámide es de la etapa menfita. Puedes ver acá, mira, la pirámide escalonada, aquí la pirámide de dos ángulos. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Ah? Lo que pasa es que hay un caso, ¿no? Los egipcios, mira, si te das cuenta acá hay una desviación de ángulo, ¿ya? Y eso significa qué cosa, que al inicio los egipcios no sabían qué ángulo darle a la pirámide para que llegue directo hasta la punta. Por eso es que lo hicieron con una desviación, como acá ves. Pero luego ya posteriormente descubrieron cómo hacerlo verdaderamente. Y vemos la estabilidad que tienen. Los hipogeos, ¿qué cosas son? Los hipogeos son de la etapa tebana. Son tumbas, pero en las montañas. Tumbas cavadas en las montañas. Aquí vemos, mira, cómo se entra esa tumba. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo estos señores los ladrones sobre todo, podían entrar por diversas cámaras y al fondo recién estaba la cámara del faraón. Muy bien, jóvenes. Con todo lo dicho, vamos a el análisis de las preguntas. A ver, por favor, apunta para darte las claves, ¿ah? ¿Está bien? Sí, profe. Ya, a ver, todo listo, ¿ya? Todo listo, chicos. ¿Listos, por favor? ¿Listos? Listo. Ya, chévere. Mire estos sumerios, ¿no? Bastante gorditos algunos, ¿no? Vamos a ver. Uno, casa. Uno, casa. Dos, enano. Dos, enano. Tres, avión. Tres, avión. Cuatro, dedo. Cuatro, dedo. Cinco, casa. Cinco, casa. Seis, casa. Seis, casa. Siete, dedo. Siete, dedo. Ocho, enano. Ocho, enano. Nueve, barco. Nueve, barco. Y 10, barco. 10, barco. Muy bien, chicos. Entonces nos veríamos la próxima semana. Ojo, chicos, por favor, repasen la separata, repasen los archivos, porque ya la otra semana viene el examen. Ya no es